Bueno, el asunto del análisis entre el Kuomintang y el Partido Comunista es uno que tomaría divinamente 3 videos. No quiero alargarme porque creo que se me está yendo sobre la hora. Entonces quiero resumir un poco. Los nacionalistas del Kuomintang terminaron en la isla de Taiwán, en el Consejo de Seguridad de la ONU. Primero estuvo la isla de Taiwán representando lo que era la China, pero posterior a la derrota, al triunfo en la Segunda Guerra Mundial y cuando el Consejo de Seguridad fue puesto en la importancia geopolítica de Taiwán pasó a segundo plano, fue la China continental, la China maoísta, la que tomó su lugar en el Consejo y en la ONU. Entonces, algunos dirían que en este momento el asunto taiwanés es poco relevante, pero para nada. Para nada porque el asunto, China tiene asuntos territoriales con todos sus vecinos, ¿no? Con India está el asunto del Nepal y del Tíbet. Por supuesto está el asunto pakistaní con la India. Y tienen asuntos territoriales con las islas. Recordemos que el mar son algunos kilómetros que se le otorgan a cada país para que sea parte de su país, de su nación. Después de ello empiezan las aguas internacionales. Eh, en estos puntos hay algunas islas que quedan intermedias entre China y Japón. De la misma forma con Tailandia y las Filipinas, con la India. El asunto marítimo allí es muy complicado. Una solución que encontraron los chinos fue crear islas artificiales. Con ello alargan el punto de influencia de las mares territoriales que pertenecen a su país y se apropian de estos puntos importantes y relevantes para su esfera geopolítica. Ello le genera problemas con todos, desde Vietnam hasta Japón. Claramente Taiwán es un punto que van a volver a absorber de la misma forma que volverán a absorber a Japón en el 2047. Y como absorbieron a Macao después de la entrega de los portugueses en los años 90. 2 puntos son relevantes. Bueno, entonces se acabó la guerra. Derrotaron a Japón, Japón quedó fuera, recobraron la Manchuria, llamada japonés de Manchukuo, y volvieron, ya empezaron a conformarse nuevamente en un imperio. La idea que nosotros tenemos de los productos chinos como de mala calidad lo sufrió Japón también después de la guerra. En los años 60, en Volver al Futuro, el Dr. Brown dice, con razones de mala calidad de japonés. A lo que McFly dice, no, en Japón hacen lo mejor. Lo mismo pasó en Italia, el modelo económico italiano. Todas nuestras planchas son italianas, made in Italy, porque siguen el mismo modelo de hacer todo de mala calidad, pero en mucha cantidad. Que es lo mismo que hizo Japón, lo mismo que hizo Italia, lo mismo. Alemania se caracteriza por su alta calidad en los materiales. Pero el asunto de que China hace cosas baratas terminó en la década de los 2000. A tal punto que marcas como Huawei y otras marcas chinas son imperantes y controlan el mercado. Tanto así que en el 2016 llegaron a una guerra comercial con Estados Unidos imponiendo sanciones sobre el acero. La guerra que tuvo China con Trump fue un asunto que deja ver el nuevo bloque que se genera. Bueno, claramente pasó la evolución de Hong Kong, de las islas, China en la actualidad, ¿por qué es tan relevante? China necesita no solo de mercados, existen los dos proyectos, la nueva ruta de la seda que circunscribe todo el Asia, lo que quiere decir ferrocarriles a través de todo Vietnam, Laos y Camboya. El problema es que China no sería una buena inversión para los países si China contratase trabajadores de cada país para sus monumentales obras, como lo fue el dragón de las 3 gargantas en el río Yangtze. Pero no es así. Ellos lo que llevan son chinos, mano de obra china a otros países, lo que empobrece a las naciones. Alguien de una tiendita en Vietnam trabajaba tranquilamente. Llegó una obra china, pensó que iba a ser una buena obra para poder vender. Sorprende que... Perdón. Con el micrófono me toca gritar mucho y se me saca bastante la garganta. Y ya que estoy grabando esto a la 1 de la mañana, no me voy a poner a tomar agua ahorita.
Eso empobrece a las naciones en los alrededores que claramente no tienen forma de competir. El modelo económico que tiene Vietnam, Vietnam en ese momento socialista de la misma forma que China ahorita es comunista, maoísta. En los años 70-80 hubo una ruptura ideológica entre el comunismo soviético y el comunismo chino. Porque lo que la gente no habla, la gente no sabe nada de comunismo y habla, porque son estúpidos. Pero algo relevante y sumamente importante es que los comunismos implementados en la Yugoslavia, en el Vietnam, en la Unión Soviética y en China no son iguales. Algo muy particular, bueno, el video del comunismo haré, pero a grosso modo el comunismo fue diseñado para sociedades industriales donde habían excedentes que podían ser repartidos y que había para todos, pero terminaban triunfando en sociedades que necesitaban un nuevo proyecto político porque el que tenían quedó obsoleto, que eran sociedades no industriales donde no habían excedentes, como fue la Unión Soviética, pues la Rusia zarista, y como fue la China, una China invadida por las potencias europeas, por los japoneses, en medio de una guerra civil de la Segunda Guerra Mundial. Entonces que cuando uno empieza a ver el marco en el que triunfó el comunismo en China, es que no fue poca cosa. O sea, Mao se le pueden atribuir las cosas que usted quiera con la revolución cultural, pero hacer que un país surja después de la muerte de los mil cortes y una invasión japonesa y de una segunda guerra mundial y una guerra civil entre la facción del Kuomintang y el Partido Comunista no es fácil. Siempre me refiero al asunto vietnamita, en este caso cuando estoy hablando de los chinos, es porque el general Giap y Ho Chi Minh, ellos manejaban un tipo de comunismo totalmente diferente al comunismo chino. La cultura china es tan fuerte que no solo absorbe a los mongoles, no solo absorbe las religiones, no solo absorbe a todo, sino que chinifica todo. La diplomacia de la seda que ellos tenían, algo que ya comenté en otro video, era que ellos habían tribus con las que no peleaban, habían pueblos con los que no luchaban, sino que en su lugar enviaban una concubina china y la casaban con el jefe de ese pueblo, para que así la generación que le siga fuera una generación china. Ese tipo de diplomacia de la seda, ahorita la manejan como diplomacia sugar daddy, que es hacer dependiente absolutamente a los países, lo que es Pakistán, Bangladesh y todos los enemigos naturales que tiene India. China los ha tomado como aliados, dándoles todo, dándoles plata. ¿Cómo es un sugar daddy? Dándoles plata y teniéndolos completamente subordinados para sí, para poder controlar y ganar la esfera, el conflicto geopolítico que tiene con la India. Estaba comentándoles cómo el asunto de las aguas territoriales era un asunto muy conflictivo y por qué Taiwán sigue siendo relevante en la esfera geopolítica, porque los Estados Unidos la tienen como zona de control para un posible ataque militar a China. No va a ocurrir, sería la tercera guerra. No va a ocurrir un ataque. Eso va a ser un asunto comercial. Entonces el asunto de el primer proyecto de la ruta de la seda, parte de los ferrocarriles que van hasta China, que van a atravesar todo el Asia para llegar a los mercados europeos. De la misma forma, tienen que llevar oleoductos como el que va de Turquistán, va a pasar por Afganistán, por Pakistán y llegar a la India, que fue la razón por la cual sucedió la invasión de Afganistán y la razón por la cual tanto rusos como chinos están hablando con el Talibán para poder operar, para llevar sus propios gasoductos, para llevar el petróleo de Medio Oriente hasta China. China tiene grandes lazos con Irán. Irán siendo, a partir de la revolución iraní, siendo tan profundamente antioccidentales, tiene serias similitudes ideológicas con China, razón por la cual, aunque Estados Unidos le impone todas las sanciones a Irán y lo molesta realmente creando un conflicto económico porque el mayor socio comercial de Irán es Arabia Saudí, porque son vecinos. Al crear tantas restricciones de venta y compra de bienes e insumos, Arabia Saudí cayó en una crisis, siendo Arabia Saudí aliado de Estados Unidos. Entonces directamente ese juego geopolítico de guerra comercial afecta a todos. Entonces lo que nosotros tenemos de mente como Dubai, en Abu Dhabi, de los demás Emiratos, son puntos relevantes, son puntos de los años 90, de la década de los 2000, no relevantes para el 2020. En ese momento Arabia Saudí está en crisis, los Emiratos están en crisis, Irán está mal, pero le vende todo
a China, porque China devora todo. Devora los petroquímicos del Medio Oriente, obviamente pues, de Irán siendo su socio comercial, razón por la cual acá se une el asunto afgano, geopolítico, con China, a razón de los gasoductos y de los pasos de los ferrocarriles de la nueva ruta de la seda. A nivel ideológico, la OCM-OCS es una institución creada por Rusia y por China, uniendo al Turquistán. Las cuatro naciones centroasiáticas que terminan en Tan, que pertenecían a la Unión Soviética anteriormente, limitan también con China. Es relevante para China tener pleno control de esa zona porque ellos tienen la etnia Uigur en una de las zonas, en uno de los municipios de los departamentos del norte del país, donde se presentan asuntos de racismo serios. O sea, si ustedes en serio buscan los derechos humanos que ha roto China con la etnia Uigur, son serios. Están los campos de reeducación, que son prácticamente campos de concentración y de trabajos forzados para esta etnia. Los asuntos de esterilización forzada, o sea, directamente llegan y a las... En China gobierna la etnia Han, que es la etnia mayoritaria, que es más del 90%. El otro 10% son minorías. Minorías tomadas tales como las de Nepal, las del Tíbet, que es una provincia rebelde. Taiwán, que es denominada también una provincia rebelde. O sea, cuando China... Escuchen esto. Cuando los Estados Unidos declararon la guerra por la libertad a razón del 11 de septiembre, iniciaron los bombardeos sobre Afganistán y sobre Irak. China dijo que toda la gran China apoya los bombardeos contra Afganistán. Toda la gran China implicaba también Taiwán. Ninguna potencia occidental se puede enfrentar a China. Pero sí hay una dinámica sobre Taiwán de venta de armamento. Obviamente Taiwán jamás va a poder vencer a China. Pero la idea de brindar tanto armamento es que aguante lo suficiente hasta que los portaaviones americanos lleguen para brindar el sustento y hacer el juego geopolítico para mantener esa isla como provincia rebelde. La otra provincia rebelde, que es uno de los 5 venenos, es la zona del norte, que es donde está la etnia uigur de mayoría musulmán. Necesitan tener controlado porque los musulmanes como religión son muy radicales. Y el proyecto maoísta es un proyecto comunista ateo, sin religiones. Razón por la cual el budismo tibetano está completamente vedado, razón por la cual se tuvo que ir el Dalai Lama, que en ese momento habita en India. Dos archienemigos conviviendo en una misma zona que no puede tocar porque tanto Pakistán como India como China son naciones nucleares. Entonces realmente una pelea ahí sería el inicio de una tercera guerra mundial. Porque India pertenece a la Commonwealth, sí o sí entraría Reino Unido, entraría la Unión Europea, entraría Estados Unidos, entraría Rusia. Entonces, la idea de la OCM era un bloque económico unificado. China está creando una institucionalidad ajena a las instituciones que ha creado Occidente. Es decir, si tiene de la misma forma que en la Guerra Fría, cuando existía la ONU, la Unión Soviética creó su pacto de Varsovia. La OTAN creó su pacto de Varsovia. De la misma forma, China está creando su propio banco internacional, su propia red de instituciones internacionales para ser ella el eje del planeta y no Estados Unidos y la Unión Europea, que son los ganadores de la Segunda Guerra, que razón por la cual todas las problemáticas devienen, sino del colonialismo británico y francés, deviene de la Guerra Fría, de las problemáticas que hubieron de la bipolaridad soviética americana. Con todo esto en mente, llegamos al punto de la entrega de Hong Kong. Mentira. No quiero separarme aún de la idea de la OCM. Finalmente, fue un acuerdo de cooperación entre Rusia y China, y cuyo propósito era originalmente simplemente una colaboración económica, incluyendo a el Turquistán, que es el país frontera con China de la etnia uigur. Dado que esta
radicalidad musulmana es una problemática para todos, tanto para Rusia con Chechenia y con las naciones centroasiáticas como para China, a razón de las mismas naciones centrosoviéticas. Revoluciones sunitas radicales y grupos como lo que son aquellos que no puedo nombrar, implican que sí o sí tienen que colaborar. Aunque en los 80 hubo una divergencia ideológica entre la Unión Soviética y China, lo que generó una partición en el gran bloque soviético, en el gran bloque comunista que era la Unión Soviética y China, otra vez se volvieron a aliar. Entonces la OCM es ese intento nuevamente de unificar toda la potencia imperial china con Rusia. En ella agruparon a todas las naciones del norte, o sea, los cuatro TAN, razón por la cual es fundamental el control de Afganistán. También, no solo para el control religioso, sino para el control de los gasoductos y los ferrocarriles. El otro proyecto es las perlas, el collar de perlas, que son las bases militares que ha colocado China en todo el borde del continente asiático, pasando por el Océano Índico, hasta tener uno en Etiopía junto con los franceses, para asegurar el control y el suministro de los materiales y evitar ataques, controlando con ello el estrecho de Hormuz en Irán, el estrecho del canal del Suez, y asegurando sus accesos a los mares Negro y al Mediterráneo, que a pesar de ser un mar interior, es el mar interior que conecta con el mercado europeo. Por supuesto, sus líneas transpacíficas ha hecho que su influencia en Latinoamérica se vea en el canal de Panamá. El canal de Panamá pertenece a Estados Unidos. Estados Unidos separó Panamá de Colombia para tener un pleno control del canal, de su construcción y operación. Y no puede ser utilizado en la forma que desean los chinos. Los chinos quieren hacer todo a su modo. Por lo tanto, en Honduras están creando su propio canal de Panamá. Una gran problemática hay en Centroamérica a razón de este nuevo canal que están atravesando. Es algo de lo que no se habla mucho. Y acá en Colombia hay asuntos seriamente complejos. Hace unos años en el gobierno de Santos, cuando estaba el asunto del mar, de la pelea de San Andrés con Nicaragua, hubo la incursión de varios barcos pesqueros chinos en aguas territoriales colombianas. Claramente Colombia no puede hacer nada contra China. Pero eso nos indicaba cómo la impotencia que tienen los países del tercer mundo en contra de la nación imperial china también dejaba ver la inversión económica que están generando los chinos. Puede que no se vea, puede que nadie sepa de lo del nuevo canal de Centroamérica, pero los proyectos que tienen para atravesar una autopista que vaya desde el Pacífico para llegar al mercado venezolano, para llegar por una segunda vía terrestre al mercado del norte de Sudamérica y por el área de Brasil, es grande. No es, no es furtivo, no es casualidad que, que Bolsonaro esté creando la nueva carretera a través del Amazonas, que se esté instaurando unas nuevas carreteras en el Pacífico, en los puertos del Pacífico colombiano, para conectar con, si bien la zona Caribe o con los puertos, con las rutas venezolanas. En este punto es importante porque una de esas carreteras pasa por Caño Cristales y la van a pasar y no vamos a volver a disfrutar de Caño Cristales en 50 años. Todos estos son proyectos chinos. Como ya les había dicho, y si no les había dicho en otros videos, se los digo acá. China no piensa en proyectos de 4 años como en Occidente. No piensan por cosas de 8 o 10 añitos. Ellos piensan en proyectos de 200, 500 y 1000 años. El proyecto de las Tres Gargantas, que fue la represa más grande construida jamás para abastecer de agua y controlar las inundaciones del río Amarillo. Eh, la nueva ruta de la seda que planea pasar por un posible deshielo de la zona de Groenlandia, razón por la cual Estados Unidos estaba pidiendo a la Islandia la venta de Groenlandia, razón por la cual les es fundamental que los rompehielos puedan pasar para crear un nuevo mercado y una nueva ruta de acceso y crear otro mar. Estos chinos también lo tienen pensado.
Entonces no es solamente que el control del canal del Suez sea fundamental, sino la creación de todas las áreas por las cuales ellos puedan llevar sus productos, inunden el mundo, inunden el planeta. Eso en materia comercial, en materia actual. Ya les conté las dos influencias que tiene con los temas del tema afgano y centroasiático. El asunto religioso de la etnia uigur del norte, de los cinco venenos, de los gasoductos de Turquistán hasta la India, de los gasoductos de Afganistán hasta China. Creo que con esto doy por terminado un poco de por qué la problemática sigue siendo imperial, dado que en este momento las protestas de Hong Kong siguen en contra del proyecto imperial chino y de su integración completa y total. Islas tomadas durante la Primera y Segunda Guerra del Opio por Reino Unido, la isla de Macao entregada por el Imperio Portugués en los años 90, la guerra comercial que mantiene con el Imperio naciente, su asociación con Rusia, el Partido Comunista y Putin unidos, más la OSM controlando todas las entradas y generando una nueva institucionalidad, los dos grandes proyectos como la nueva ruta de la seda a nivel terrestre, a nivel marítimo con el collar de perlas, su influencia en la política latinoamericana, a través del nuevo canal, de la reestructuración de las naciones, de sus planes a 500 años. Creo que con eso he abordado todo. Si me falta algo en materia moderna, que es que lo toqué muy por encima a partir del triunfo de la Segunda Guerra, lo tocaré en una segunda parte, que estoy debiendo muchas segundas partes, así que tendré que hacer una compilatoria que les explique todo, porque este video ya me está tomando una hora y me toca pegarlo porque lo he detenido dos veces. Entonces, nada, ya tengo algo de sueño, me sale de la garganta. Eh, no lo compartan, no lo suscriban, no hagan o háganlo, que nadie les diga qué hacer. Nunca que nadie les diga qué hacer. Entonces, buenas noches, hasta luego y nos vemos en 3 días con el caso kurdo, quizás, o el caso vietnamita. Ya veré de qué ánimo estoy para contactar el siguiente tema. Hasta luego.